Buenas, Lick Portillo. Mi nombre es Daniel Alejandro Salmerón del grupo A2 y en este video es de solventar la relación, la temática que se trata sobre la relación del derecho internacional con el derecho interno. Empezando relacionando el derecho internacional que más bien es más reconocido por el derecho internacional público. ¿Por qué destaco más el derecho internacional público? Porque cuando se hace la relación entre el derecho internacional con el derecho interno, establecen más el derecho internacional público, porque el derecho internacional público estudia la relación entre los estados, conflictos que se han dado entre solamente estados, y tanto el derecho interno, que es constituido por un estado, pero es solventando soluciones o los problemas entre individuos que pertenecen dentro del Estado. El derecho internacional se puede entender o sin darle vueltas al asunto, se puede decir que prevalece más que el derecho internacional, porque para algunas disposiciones, cuando en el derecho interno no se aplica, valga la redundancia, no se aplica bien el derecho interno, se prevalecen o se guían por el derecho internacional, que es como la solución a sus conflictos cuando no hay una verdadera resolución. Y bajo esta relación tengo una pregunta que dice: ¿cómo se entiende esta relación bajo la perspectiva del derecho internacional? Un apartado que me tomó muy interesante es el artículo 27 de la Convención de Viena, que fue realizado en el año 1969, y el artículo 27 es denominado así: el derecho interno y la observancia de los tratados, que dice: una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación justificación del incumplimiento de un tratado. Es decir, que un estado que se ha sometido, que es incluido dentro de un convenio, de un tratado, cuando existe un tratado, un estado no puede revocarse a lo que establece ese tratado, ya sea por cualquier decreto, por cualquier disposición que ha existido, que hay en el derecho interno. Y también se dice que dentro del que existe en el marco del derecho internacional la obligación de implementar la disposición del derecho internacional en el ámbito del ordenamiento nacional. Es decir, de que cuando el derecho interno no está, cuando el derecho interno no le hace falta algo, cuando el derecho interno no está a su totalidad, es obligación del derecho internacional aplicar la misma normativa, porque el Estado, tanto el Estado como el convenio o el tratado, tienen una obligación bilateral entre los dos, como el Estado de garantizar los derechos de las personas que están plasmados dentro del derecho internacional, ya que ese es el desenlace, la importancia del derecho internacional. Es por eso que se tiene que cumplir como tanto el derecho internacional, aplicar al derecho interno o al derecho nacional cuando le hace falta. También hay dos teorías que relacionan el derecho internacional con el derecho interno, y se dice que son dos grandes grupos de teorías que se han enfrentado durante parte del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, en orden a explicar las relaciones entre el derecho interno y el derecho
internacional, que son las tesis del dualismo y el monismo. Que la primera de ellas, que es la teoría dualista, plantea una separación, una independencia entre tanto derecho internacional y el derecho interno. Y la segunda sostiene que el derecho internacional el derecho interno y el derecho nacional forman un solo ordenamiento jurídico, como tanto lo dije en la pregunta pasada, que es parte de la relación de la perspectiva del derecho internacional, ser una teoría monista. Dice que para el dualismo, en la doctrina italiana, el derecho internacional público y el derecho interno se presentan como dos órdenes jurídicos distintos, separados e independientes. Esto es así que sostienen porque presentan distintos fundamentos, distintos sujetos, destinatarios de sus normas, y porque distintos son los órdenes de relaciones que generan. Bueno, en el contenido de la semana se pudo observar de que dentro de la relación de la misma, del derecho internacional como el derecho interno, una de las cualidades de que la distinguen son su materia, la otra era los sujetos de derechos y la competencia, creo. Dice que en esta primera, la dualista, lo dividen, o sea, son diferentes. El derecho internacional y el derecho interno son diferentes. A qué sujetos de derecho se establece el derecho interno, el derecho internacional, a qué materias, a qué competentes son cada derecho. Y dice que en cuanto a su fundamento sostiene Triepel, que es un autor que define el dualismo, que el derecho interno tiene como fundamento la voluntad de un solo Estado, quien en forma unilateral organiza su sistema jurídico-político y estructura su propio ordenamiento. En cambio, el derecho internacional encuentra su fundamento en la voluntad común de los Estados, en la unión de estos sujetos en orden a satisfacer intereses comunes. Bueno, lo que yo puedo entender sobre esta definición es que el Estado, que el derecho interno solo se establece dentro de un Estado, y que el Estado de una forma unilateral es quien organiza su propio ordenamiento, sus propios intereses, sus propias soluciones, su propia normatividad, y que ahí mismo la voluntad que habla sobre la voluntad de los Estados, que es el derecho internacional, que el derecho internacional solamente funciona para satisfacer las necesidades de un Estado, que en su normatividad hay algo que falla, como lo dije anteriormente, que algo que no es aplicable, un derecho que no es aplicable, se acude al derecho internacional. Y la otra teoría, que es el monismo, dice que por su parte el monismo sostiene que el derecho internacional y los ordenamientos internos forman parte de un mismo sistema jurídico universal, aunque estas posturas luego admiten variantes en cuanto se presentan la posibilidad de que una norma del derecho internacional pueda entrar en colisión con una norma de derecho interno, como lo estaba aplicando anteriormente, de que cuando el derecho interno no encuentra una solución, una salida a una problemática, el derecho internacional actúa como su segunda mano, como una arma que el derecho interno tiene, siempre y cuando el Estado está sometido a un convenio, a un tratado. Solamente y cuando no hay cuando tal vez lo que dicta el derecho internacional no entra en colisión con lo que establece también el derecho interno. Esto es parte del monismo, que tanto el derecho internacional
trata de solventar la problemática del derecho interno cuando éste más lo necesita. Bueno, esta sería mi participación en este video sobre la relación entre el derecho internacional con el derecho interno. Y también lo que no tomé en cuenta fue la diferenciación entre el derecho internacional público con el derecho privado. Todos conocemos que el derecho internacional público es una relación entre estados, una relación que es solamente existe para la resolución de un estado, porque no existe una comunidad internacional que dicte esa normativa. Solamente lo que trato de decir es que el derecho internacional público solamente resuelve problemas de estados, tanto el derecho internacional privado, que también es problema, pues se podría decir que es problema de estado, pero no que un estado en sí, el poder estatal no ha incumplido algo, sino que el Estado es el responsable de velar por la problemática de los individuos, que de eso trata el derecho internacional privado, que es solventar el conflicto de individuos que ha tenido problemas con un extranjero. Digamos, un salvadoreño ha tenido problemas con un hondureño, un guatemalteco, y así sucesivamente. Esa es la diferencia entre los dos derechos, tanto el derecho público como el privado. Esa sería mi participación y espero le haya gustado. Gracias.